Dungeon Master o Master, si quieres empezar a masterear, léete el libro. Es muy importante. Es muy importante. Y de ahí después de este libro te tienes que leer el manual de jugador y después del manual de jugador tienes que leerte, bueno, no leerte, No sino leer, que buscar, saber cómo buscar los monstruos en el manual de monstruos. Exactamente. Cómo crear tu mundo, cómo crear un escenario, los planos que contiene. Todo eso se puede utilizar en este manual. Si tú quieres ser un máster, ese es el libro que primero te tienes que leer. Para que tú tengas el conocimiento de cómo ser un máster. ¿Qué me puedes decir acerca de las reglas opcionales? Las reglas opcionales, las que te maneja aquí la guía del Dungeon Master, son una manera de disfrutar una experiencia diferente a lo cotidiano, a lo normal. Te enriquece muchas partes las batallas, te puede enriquecer hasta los monstruos, porque, por ejemplo, estamos acostumbrados a que un monstruo muere, lo matas y ahí queda. Pero ¿sabías que podría levantarse como cualquier player? Sí, claro. Tienen sus tiradas de vida y muerte. Además de eso, para el tema de los masters, casi en todas las campañas oficiales hay ciertas reglas opcionales que lo que hacen es que amplían el mundo, las opciones que tiene el Dungeon Master Guide. Por ejemplo, hay una campaña que se dedica a aventuras en el mar. Y ahí vienen reglas opcionales para construir barcos, para comprar barcos, para comandar un barco, para navegar, para combate marítimo, una cosa bella. Luego, una de las campañas que a mí me encantaría masterear, que es Descent into Avernus, igual tener unas reglas opcionales para manejar vehículos. Unos tanques de metal que van en los yermos, yermos fríos del infierno. Es una cosa bellísima. Y así, las campañas oficiales traen reglas que, vaya, aunque no juegues la campaña como DM, te puede interesar leerlas, estudiarlas para poder extraer lo importante de ellas y poderlas aplicar en algunos de tus juegos. Claro. Y así hay muchas. Por ejemplo, hace poco sacaron un libro que creo que se llama Guide to Guilds of Ravnica, ¿te parece algo así? Donde vienen unas reglas nuevas para manejo de las guilds, para unas marcas de dragón, creo que te dan acceso a unas spells especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que para DM, la verdad es que hay muchísimo que material. Sí, hay mucho material respecto a lo que es el lore y el multiverso de Dungeons and Dragons. Así es. Y además de eso, todavía, por si fuera poco, bueno, tienes que aprender las reglas ustedes, porque yo como jugador me siento con mi hojita y yo feliz a que la tiro dados, pero no. Ustedes tienen, además de eso, que echarse encima los libros de monstruos. Sí. Aquí tenemos el básico. Ahí está el básico. El básico. Es el primerito. El primero, y yo creo que el más importante. El manual de monstruos, y además de eso, también en el Player's Handbook hay algunos monstruos básicos para comenzar a jugar. Pero además de esto, por ejemplo, tenemos otros libros de monstruos, como lo son el Bolos Guys to Enemies, Foes. Tenemos el Xanatar también para enemigos. Tenemos el Mordecai's Tome. Y hay otros tantos, porque igual en las campañas vienen monstruos de los especiales. Suplementos que han salido. Así es. Así que como ustedes sí tienen muchísimo que estudiar. De hecho, sí. Ser Dungeon Master no es una tarea fácil, porque tienes que llevar bitácoras, tienes que llevar la consecutiva de la historia, tienes que crear los NPCs, los personajes para que ellos puedan interactuar, tienes que crear los escenarios, interpretar a los NPC, darle su personalidad. No es una tarea fácil, por eso muchos no se avientan. Inventar nombres, inventar una historia en cada personaje. Improvisar nombres cuando a los jugadores se les ocurre preguntar el nombre de cualquiera que vaya por ahí. Pero puedes dejarle la tarea que lo hagan ellos. ¿Cómo quieren que se llame? Los NPC, un no player game, o sea, que no es uno de los jugadores. Lo controla el máster. El máster. Puedes también ver qué tipo de travesía, los monstruos, las adversidades, cómo crear tu monstruo, todo eso viene aquí, las reglas adicionales a lo que es el manual del jugador. Qué importante es el manejo de los NPC. Qué importancia tan enorme tiene como el Dungeon Master lleva a esos personajes, porque esos personajes son los que le dan vida al juego, son los que con los que los jugadores tenemos que interactuar, y el Dungeon Master tiene la tarea de definir cuál es su comportamiento, cuáles son sus actitudes,
va a responder ante una amenaza, ante una proposición, etcétera, qué tanto sabe, qué puede decir, qué no, qué puede aportar. Todo eso un NPC lo puede saber o no, pero depende de los jugadores qué tipo de interacción es la que tienen con los NPCs. Y para eso hay un mundo de habilidades y un mundo de formas de comunicarse con un NPC. Y el Dungeon Master es el que tiene que guiar la partida. Por ejemplo, uno de los aspectos que más me emociona a mí de ver desempeñarse a un DM es cuando narran el lugar. O sea, por ejemplo... Describen el lugar. Sí, claro. Yo siempre... a mí me gusta, me emociona que el DM sea capaz de sumergirme, de transmitirme a través de los... ¿Dónde están? Por ejemplo, de entrada, ¿a qué huele? ¿Qué huele? ¿Cuál es la temperatura? ¿Cómo se ve el lugar? La cantidad de luz que hay, el terreno, si hay árboles, si hay rocas, o si hay alguna cosa o algún animal, no sé, una criatura. Si hay agua, si está nublado, si hay neblinas. Si... Ajá. Entonces, ese desarrollo de la escena en un viaje, en un encuentro, yo creo que hace que el jugador apropie, se haga él el dueño de la situación y que pueda interactuar mejor. Y eso es tarea. Sin embargo, queridos viewers, ustedes no tienen nada de qué preocuparse, porque va a ser nuestra tarea desglosarles a ustedes parte por parte cómo se tienen que hacer las cosas. Ya tenemos planeado que vamos a iniciar primero con la parte del player, desde la creación de un personaje con cada uno de sus aspectos, ahondando lo más que se pueda en cada uno de todo, desde la raza, la subraza, la clase, la subclase, todas las clases que existen, todas las cosas que se pueden hacer, cuál es la raza más adecuada para una de ellas, las habilidades, los trasfondos, los alineamientos, las armas, las armaduras, las proficiencias, todo eso se va a abarcar poco a poco ya en cápsulas dedicadas en YouTube. O sea, el máster como tal tiene que tener los tres libros, porque también tienes que ver las reglas del manual de jugador, porque si no te van a chamaquear los jugadores. Claro, te van a decir, no, pues yo ataco 3 veces, ¿no? Pero como máster tienes que saberte las reglas del jugador, la de Dungeon Master, y pues saber los monstruos que vas a utilizar. Fíjate que o improvisas. Es cierto. Que tienen mucho trabajo ustedes. Sí, porque yo me imagino, Alex, que cuando vas a jugar tú, le preguntas a tus jugadores, oigan, ¿qué raza? No, pero ¿qué clase van a hacer? ¿Y qué van a hacer? Sí. Para que tú veas de qué se trata, porque... Sí, pues sí. Porque, por ejemplo, nosotros, yo me acuerdo, cuando recién comenzábamos a jugar, que no dominábamos algunos aspectos del juego, teníamos un amigo por ahí que de repente se sacaba unas habilidades buenísimas. No, que nos salvaban, vaya. Es una situación difícil, vaya, que no había manera de ver la luz al final del camino y de repente él se sacaba, era un paladín, se sacaba algo debajo de la manga, una luz hacia que nos guiaba hacia la victoria. Y ya, pues seguimos jugando, ¿no? Y ya después, cuando ya comenzamos a leer las demás clases y todo eso, ya empaparnos, nos dimos cuenta que utilizaba habilidades de nivel 20. Con razón, ¿no? Siendo nivel 1. Éramos nivel 2, 3. Tú que... Vaya, era nuestra primera partida ever, vaya. Entonces, no, hombre, nos moríamos de risa, carcajadas, bro. Está bien. Y algo muy importante como máster, por ejemplo, yo cuando voy a masterear, ¿qué es lo primero que hago? Hago la historia. Tengo que hacer la historia, tengo que crear la situación, porque en mi caso, como yo juego en un mundo que yo mismo he creado, entonces tengo que ubicarme en qué tiempo estoy jugando, de qué situación se deriva, como lo explicamos el otro día. Que Lalo, por ejemplo, de una partida pasada creó una situación para la siguiente partida, ¿no? Sí, saber conectar las campañas. Conectar por qué está pasando esto, qué situación geopolítica está sucediendo y por qué está sucediendo, ¿no? Los villanos que van a participar, en cómo entran los personajes. Tú lo planeas, más sin embargo los personajes pueden agarrar cualquier camino, como lo que estábamos platicando el otro día de los mapas abiertos, ¿no? Las campañas abiertas. Eso es una de las cosas principales que a mí me gusta hacer. Primerito tengo que hacer es crear los mapas, la historia, la trama, y ahí es donde entramos con la creación de personajes, NPCs, enemigos, y voy tramando la historia, dándome una idea de un abanico hacia dónde pueden ir los personajes. Claro, esa es una tarea fundamental de Dungeon Master, es lo que acaba de decir. Crear historia, NPCs. Lo primerito que tienes que hacer como Dungeon Master es eso. Pero es un desafío enorme.
Sí. Porque Desafío, ¿no? ¿cuántas historias hemos visto fracasar debido a que los NPCs no brillan? A que estamos jugando contra un villano que carece de una motivación buena, que de repente hay encuentros que sencillamente no tienen nada que ver. Así que esa es tarea de ustedes. Sí. Esa incentivar al jugador a que curiosee, a que explore, a que se enamore de un NPC, a que llore si se muere un NPC, es fantástico. Y viene la improvisación. Es tarea de Exactamente. Tú tienes que buscar la manera de enlazar y motivar a tus jugadores improvisando con lo que tenemos, ¿no? Con lo que hay. Claro, eso sí. Digo, si no son tan tóxicos tus jugadores, porque hay gente que en lugar de contribuir te va destruyendo la historia. Sí. Habrá alguno por ahí que Sí, no quiero decir su nombre. No, pero me refiero que sí me ha topado con jugadores así, pero eso podría ser tema. No. Top 5 jugadores tóxicos, top 5 Dungeon Masters tóxicos. Sí.